Está con nosotros el secretario general de UPyD, concejal de Las Rozas, Cristiano Brown. Volvemos otra vez a la política en esta mañana y le damos los buenos días y la bienvenida, Cristiano. Buenos días. Encantado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Placer ¿Cómo estar estás? aquí con vosotros en este maratón. Sí. Pues mira, lo llevamos más o menos bien. Ya quedan menos 12 horas. Dignamente. Ya no sé, el número de entrevistas lo hemos perdido, ahora nos lo dirán, porque Sí. vamos, de vez en cuando lo preguntamos por tener una idea, estamos en las 100 y muchas, pero no sabemos exactamente cuántas. Ajá. Oye, Cristiano, cuéntanos cómo se presenta el futuro de UPyD. Bueno, el futuro de UPyD muy esperanzados porque hemos conseguido mantener este partido político que creo que ha hecho un inmenso favor a España porque ha puesto sobre el terreno de juego los problemas que de verdad preocupaban a los españoles. Mantenemos los principios fundamentales de UPyD, de un partido responsable, honesto, íntegro y con una vocación política de sus miembros inquebrantable, de todos. Tenemos una eurodiputada magnífica haciendo un labor en Bruselas espectacular, que es Maite Pagazaurtundúa. Y yo creo que tenemos mucho por hacer por los españoles, entonces creo que UPyD ha tenido una mala racha que la gente conoce, pero ahora mismo el futuro es muy positivo porque mantenemos estructura en toda España, tenemos miles de afiliados y simpatizantes, gracias a esos afiliados podemos hacer cosas, tenemos nuestra sede aquí en Madrid bastante cerca de este Hotel Roommate, aquí nuestra sede también está cerca de la Gran Vía. Y mantenemos una estructura y mantenemos nuestros principios fundamentales que para nosotros es básico para hacer política, para hacer esa política de calidad que echamos en falta ahora mismo en España. Vemos a 4 grandes partidos presos del marketing y de una política, en cierto modo, de Twitter de 140 caracteres sin profundizar en los problemas que tiene España. Más, ¿no? Desde ayer, son 180, ¿no? Desde ayer. Sí, ha subido, yo he visto que no, puedo 280, escribir... ¿no? 280. Sí, se puede creo. alargar un poco el discurso ahora. Lo voy a mirar, pero- Claro, y también mantenemos eso, mantenemos muy activos en redes sociales, ¿no? Que eso para UPyD es muy, muy positivo, ¿no? Digamos que lo que heredamos de esa etapa anterior de UPyD es esos perfiles de redes sociales que nos ayuda a llegar a cientos de miles de españoles con nuestro mensaje político. Pues estamos trabajando en esa línea y la verdad es que desde que soy portavoz nacional del partido, que no llega a un año, nunca pensé personalmente, la verdad, llegar a ser el responsable máximo de UPyD. Yo me metí en UPyD muy cercano a la política municipal, donde soy concejal, en Las Rozas de Madrid. Siempre me ha gustado la política, pero cuando entré, pues yo veía a Rosa Díez y yo nunca pensé llegar a después de ese proceso en el que UPyD, de alguna forma, yo creo que rompe con las expectativas que tenía, ¿no? Y se queda fuera del Parlamento, yo entiendo que para esos afiliados fue un golpe muy duro, ¿no? Porque se había trabajado mucho, se había hecho muchas iniciativas, se había peleado en el Parlamento y cómo se recupera la moral de la tropa, ¿no? Es la pregunta, cómo se engancha y cómo se vuelve a ilusionar a un grupo de base que yo creo que recibió un palo importante, ¿no? Sí, es verdad, porque nosotros creo que confiamos mucho en la labor institucional de UPyD y veíamos que éramos el partido que mejores propuestas llevaban a la Cámara. O sea, vamos, ahora todo lo que está ocurriendo en Cataluña, digamos que si, en cierto modo, con cierta humildad, pero si nos hubieran hecho caso en cosas como recuperar la educación para el Estado o cambiar la ley electoral para que los nacionalistas no estén chantajeando con los presupuestos generales del Estado cada 2 por 3. Si nos hubieran hecho caso, por ejemplo, para que si se convoca un referéndum ilegal estuviera recogido en el Código Penal, pues estas cosas, que nosotros llevamos ya 10 años diciéndolo, pues no, si nos hubieran hecho caso no estaríamos en la situación actual. Pero es verdad que UPyD, después de haber hecho una labor institucional en el Congreso de Diputados buenísima, al menos así lo valoro yo, los españoles decidieron que no estuviéramos. Bueno, esto... Puedes decidir que, bueno, aquí se ha acabado el proyecto, o puedes decidir que, bueno, como creemos en nuestras ideas, confiamos en nuestro proyecto y pensamos que es bueno para España y es bueno para Europa, que es un proyecto todavía más... Pues vamos a seguir defendiéndolo. Entonces, lo que yo digo siempre a los afiliados, a esos afiliados que dices que recibieron ese palo, ¿no? Es que primero no tengamos prisa. Nuestro proyecto, nuestro ideario. Entonces, no tengamos prisa, hagamos las cosas bien. Nuestra eurodiputada me dice muchas veces, Cristiano, tú no te preocupes que cuando nos pongan los focos nos van a pillar trabajando. Nosotros no nos hemos cruzado de brazos. O sea, Maite en Europa esta misma semana registra un dossier denunciando cómo en Cataluña se está pisando los derechos fundamentales de los niños. Y lo ha hecho en el Parlamento Europeo, donde mantenemos representación. Nosotros seguimos trabajando desde muchos ayuntamientos, yo desde Las Rozas de Madrid, orgulloso de hacer política municipal, seguimos trabajando.
Pero a esos afiliados, ellos tienen que ver que este proyecto llega a la ciudadanía. Yo agradezco aquí a OK Diario estar aquí hoy con vosotros, porque el poder decirle a la gente todo lo que hacemos, a nuestros afiliados les motiva. O sea, estamos trabajando todas las semanas por la equiparación salarial, ahora hay una manifestación sobre el Sáhara y seguimos haciendo política, que es lo que nos gusta, ¿no? Decía antes Euprepio que la política es vocacional. Pues yo estoy seguro que la gente que está en UPyD a día de hoy es por vocación, porque les gusta el proyecto, porque si fuera por una oportunidad política inmediata de obtener un cargo, pues hombre, supongo que buscarían partidos que salen reflejados en todas las encuestas. Yo creo que la gente que está en UPyD le gusta una política seria, una política responsable, una política que, vuelvo a decir, echamos en falta en España. Vemos que estos partidos nuevos, que supuestamente son la nueva política, en cierto modo, pues se han quedado con una política de cosmética, de mensaje superficial, de querer agradar a los electores sin querer contar la realidad a los españoles, ¿no? Yo creo que hay que hacer una política seria. Es verdad que en comunicación hay que invertir para hacerlo bien, para contarlo de forma que todo el mundo lo entienda, pero no puedes renunciar a principios básicos de la política. O sea, por ejemplo, cuando Ciudadanos apoya el presupuesto general del Partido Popular, cuando se ha negociado el cupo vasco para actualizar el cupo vasco y se ha negociado con los nacionalistas y aún así Ciudadanos apoya los presupuestos, yo creo que ahí renuncias a principios básicos que la coherencia de tu mensaje no te debe dejar renunciar. Entonces yo creo que UPyD siempre ha mantenido la coherencia en el mensaje y como portavoz nacional podremos hacer muchas cosas y podremos cometer muchos errores. Yo voy a velar porque la coherencia del mensaje de UPyD siga estando siempre ahí, porque al final nosotros, la dirección actual del partido, manejamos un legado político que es un lujo, al menos para mí. Es verdad que en esto no soy nada imparcial, o sea, yo defiendo lo que ha hecho UPyD en todas las instituciones, pero manejamos un legado político del cual estamos orgullosos. Y nosotros, eso para nosotros es un reto, porque no podemos equivocarnos en temas políticos, porque todo lo que ha hecho UPyD hasta ahora es muy bueno. Entonces nosotros tenemos que seguir esa misma línea, ¿no? Creo Oye, que... pero algo de autocrítica también habéis hecho, ¿verdad? Es decir... Sí, a ver, yo creo que sí. Yo creo que lo primero que tiene que hacer alguien al asumir un puesto de responsabilidad es decir, oiga, vamos a ver cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Y qué errores no vamos a volver a cometer? O sea, siempre está el tema esto de las conspiranoias, que digo yo, que es una mezcla de conspiración y paranoia. Yo sé que UPyD, por hablar en claro, ha molestado a mucha gente poderosa de este país. Recordar que hemos sacado el tema de Bankia, hemos defendido el tema de las preferentes, rato le hemos puesto en un brete, quiero decir, hemos tocado las narices, en cierto modo, a mucha gente importante. Eso no ayuda en política, eso no ayuda porque al final todos los medios tienen por detrás pues bancos y personas que UPyD al final ha sentado en el banquillo por temas como la corrupción de este país, que lo hemos puesto como una prioridad en nuestro argumentario político, en nuestra lucha diaria, ¿no? Pero también nosotros, a nivel de comunicación, quizás confiamos mucho en que esa labor institucional que se hacía en el Congreso llegaría directamente a la gente y, sin embargo, hay que hacer una labor de comunicación para que la gente entienda... Yendo a puntos concretos, la falta de presencia de UPyD en debates televisivos, ¿no? Por ejemplo, donde se hizo política durante muchos meses, ¿tú crees que perjudicó al partido? Sí, yo creo que, a ver, esto Podemos, fíjate que no suelo hablar muy bien de ellos, lo hizo bien. En muy poco tiempo consiguió colocar caras nuevas en la política española que nadie conocía y crear varios líderes de opinión. En ese caso, en UPyD teníamos que haber trabajado en esa misma línea desde un principio. O sea, yo ahora me encuentro siendo actual portavoz nacional del partido, líder del partido, pero nadie anteriormente me preparó para ser uno de los representantes, las caras visibles de UPyD, ¿no? Con la experiencia municipal que tengo, llego a esta situación. Pero en UPyD se tuvo que crear más líderes de opinión para llegar a la ciudadanía. Por supuesto, hemos analizado la comunicación, los errores de no estar en todos los debates, de no estar en todas las manifestaciones, bueno, en todas las que compartimos, todas las causas que pensamos que son justas, y son cosas a corregir, son cosas a trabajar con la sociedad civil, codo con codo, pues con todas las plataformas que defienden una educación de calidad en España, una buena sanidad. Pues con esa gente ahora salimos a la calle y quizás antes pues habría que entendimos más el trabajo político dentro de la institución, pero hay un trabajo político de calle a nivel movimiento social muy importante que tenemos que hacer y estamos trabajando en esa dirección. Y luego con los medios de comunicación, pues sí, es fundamental tener muy buena relación, televisiones, radio, prensa impresa, digital. Nosotros en redes sociales somos muy activos, pero
todo eso tiene que ir acompañado de un contenido que nosotros podamos hacer llegar a la ciudadanía, un contenido de calidad, pero hay que transmitirlo, ¿no? Entonces, sí hemos hecho esa autocrítica, creo que era muy necesaria, o sea, de hecho, de cierto modo, cuando llegué a la dirección dije, bueno, antes de seguir avanzando vamos a parar para ver si estamos yendo en la dirección correcta. O sea, es muy reflexionar, pensar qué estamos haciendo y luego continuar, ¿no? Creo que el partido tiene una estructura económica, a mantener representación en Europa, que también nos ayuda mucho. Nos encontramos en una situación, no digamos que es la mejor situación del mundo, pero muy buena para ser crítico lo que están haciendo mal en el Congreso de los Diputados. Y es una realidad que la ciudadanía, en cierto modo, se está hartando de la política y se está cansando. Y nosotros también somos culpables, los políticos de UPyD, porque si la ciudadanía se aleja de la política, al final vemos una política de mala calidad. Si la ciudadanía se aleja es porque no estamos ciudadanos con algo tan bonito que es la política. Yo siempre hablo de que hay que dignificar la política. Yo no me avergüenzo de decir que soy político, soy concejal y yo recibo chistes de políticos todos los días. Pero yo no me avergüenzo, yo creo que la política es positiva para los ciudadanos. Lo que no podemos permitir que la gente crea que la política, todos los políticos son malos, todos los políticos son corruptos, toda la política es mala. No, hay que trabajar para dignificar la política y esa línea es la que defiendo. Y yo creo, considero además que es lo correcto el transmitir a la ciudadanía todo lo bueno que se puede hacer en política. La política municipal eso se ve día a día. De hecho, yo creo que algún diputado del Congreso debería haber sido concejal un poco un tiempo para descubrir lo que es la política esa de que actúas y consigues un beneficio directo, instantáneo para el ciudadano. Porque a veces nos quedamos en grandes discursos grandilocuentes, pero al final no conseguimos solucionar los problemas de la sociedad. Y eso es lo que pide la gente, ¿no? Yo soy ingeniero de telecomunicaciones, me dedico a soluciones a problemas. Y los políticos, en cierto modo, hacemos lo mismo, plantear soluciones a problemas que tiene la gente. Y eso yo creo que se echa mucha falta en España. O sea, la vocación política, el querer de verdad no conseguir más que el rédito de comunicación o el rédito electoral, que es lo que está, yo creo que en Cataluña ahora mismo lo estamos viendo. Hay partidos que han interpuesto sus intereses partidistas a los intereses de España. Porque el querer precipitar de una forma exagerada unas elecciones de forma inminente en Cataluña es porque al señor Rajoy alguien estaría diciendo en un momento dado, yo es que quiero elecciones ya. O sea, Cristiano, ha sido un gusto tenerte. Sabes que hemos invitado aquí a distintos políticos de distintas formaciones y, por supuesto, bueno, pues vosotros... Con mucho ánimo. También habéis estado con nosotros. Un placer, encantado. Así que, gracias por venir. Muchísimas gracias a vosotros. Y por formar parte de este maratón. Que vayan muy bien las próximas 12 horas. Sí.